Encontré a mi hermanastra en mi cocina, llevando mi bata de seda. «Quítate mi ropa», le grité. Pero mi marido la abrazó y me gritó a mí. «Ella será mi segunda esposa. Si no te gusta, lárgate de esta casa ahora mismo». «De acuerdo», respondí con una sonrisa. «Me iré en 24 horas». Se rieron pensando que me habían vencido. Pero olvidaron una cosa. Antes de empezar, por favor, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad nos ven. Su me gusta y su suscripción son un gran apoyo para que el canal crezca y traiga más historias interesantes. El cielo ya se oscurecía tras la ventanilla del coche. Carmen, una mujer de mirada tranquila pero decidida, acababa de terminar su última reunión del día. Su mente estaba algo agotada, pero sentía la satisfacción de haber cerrado un importante acuerdo comercial. Conducía a través de las concurridas calles de Madrid, anhelando la serenidad de su hogar. Para ella, su casa era su santuario, un lugar donde podía relajarse y ser ella misma, amada y cuidada por su marido, Javier. O al menos, eso creía. El lujoso Mercedes que conducía se deslizó suavemente en el espacioso garaje. Extrañamente, un pequeño utilitario desconocido estaba aparcado en un rincón. «Será de algún invitado de Javier», pensó. Pero Javier no le había mencionado que tendrían visita esa noche. Un mal presentimiento le recorrió la mente, pero lo apartó. Quizás era un colega del trabajo que había pasado un momento. Carmen entró en la magnífica casa. Una casa que había comprado con su propio sudor y esfuerzo mucho antes de conocer a Javier. La casa que había decidido que se convertiría en el nido de su amor. El ambiente en el interior era extraño. Había silencio, pero un fuerte olor a comida impregnaba el aire. Olía a estofado de ternera, el plato favorito de Javier. Pero Carmen no había cocinado estofado hoy. Lucía vestía la bata de seda carmesí de Carmen. Una prenda cara, comprada en un viaje a París, que reservaba exclusivamente para su marido. Al notar la presencia de Carmen, Lucía se giró. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, pintados de un rojo intenso. «Oh, Carmen, hermana, ¿ya has llegado?» Su voz era empalagosa y artificialmente dulce. Javier bajará pronto. Tenía mucha hambre, así que le estaba preparando su plato favorito. Ni siquiera miró a Carmen. Sus ojos fueron directamente a Lucía. La abrazó por la espalda y le dio un tierno beso en la mejilla. «Cariño, ¿está lista la cena?» «Me muero de hambre. Javier, tu mujer se está enfadando. Me dice que no me ponga su ropa», se quejó Lucía con una voz nauseabundamente infantil. Solo entonces Javier se volvió hacia Carmen. Su mirada era fría, llena de odio. «¿Qué te pasa, Carmen?» «Llegas a casa y te pones a gritar». Lucía solo la ha tomado prestada. «Eres increíblemente tacaña». El corazón de Carmen sintió como si 1000 agujas lo atravesaran. Su marido, el hombre al que amaba, el hombre al que había elevado, estaba defendiendo a su amante delante de sus narices. «Javier, ¿qué estás haciendo? Es mi hermanastra, y esta es mi casa». «¿Tu casa?», se burló Javier. «Es nuestra casa, y Lucía va a vivir con nosotros». Lucía, en los brazos de Javier, sonrió triunfante. «No, jamás permitiré que esta zorra viva en mi casa», gritó Carmen. «Encontré a mi hermanastra en mi cocina, llevando mi bata de seda». «Quítate mi ropa», le grité. Pero mi marido la abrazó y me gritó a mí. «Ella será mi segunda esposa. Si no te gusta, lárgate de esta casa ahora mismo». «De acuerdo», respondí con una sonrisa. «Me iré en 24 horas». Se rieron pensando que me habían vencido. Pero olvidaron una cosa. Antes de empezar, por favor, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad nos ven. «Eres increíblemente tacaña». El corazón de Carmen sintió como si 1000 agujas lo atravesaran. Su marido, el hombre al que amaba, el hombre al que había elevado, estaba defendiendo a su amante delante de sus narices. «Javier, ¿qué estás haciendo? Es mi hermanastra, y esta es mi casa». «¿Tu casa?», se burló Javier. «Es nuestra casa, y Lucía va a vivir con nosotros». Lucía, en los brazos de Javier, sonrió triunfante. «No, jamás permitiré que esta zorra viva en mi casa», gritó Carmen. «Cuida tu lenguaje, Carmen», espetó Javier, con el rostro enrojecido por la ira. «Más bien, deberías entrar en razón. Lucía y yo vamos a casarnos. Será mi segunda esposa. Si no puedes aceptarlo, lárgate de esta casa ahora mismo. Proto». El corazón de Carmen se hizo añicos. El hombre que creía que la amaba la estaba echando de su propia casa. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuvo. No lloraría frente a estos dos traidores. Carmen respiró hondo, miró a Javier, miró a Lucía,
Y entonces una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «De acuerdo», dijo, con una voz extremadamente calmada. «Me iré». Javier y Lucía se miraron y luego estallaron en carcajadas. Pensaban que Carmen se había rendido. Pensaban que la mujer que tenían delante estaba completamente destrozada. «Me alegro de que entres en razón», dijo Javier conteniendo la risa. «Ahora coge tus cosas y vete». Carmen asintió lentamente. «Me iré. Pero no ahora. Dame tiempo», dijo. «¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes?», se burló Lucía. «No», respondió Carmen. Sus ojos se fijaron en el elegante reloj de pared de la cocina. También lo había comprado ella. «Me iré en 24 horas». Las risas de Javier y Lucía se hicieron más fuertes. Se burlaron de ella, la llamaron débil, pero no sabían una cosa. Lo habían olvidado. Olvidaron que la casa en la que vivían, los coches de lujo aparcados en el garaje, la empresa que dirigía Javier y cada euro que disfrutaban, todo le pertenecía a Carmen. Olvidaron que sin Carmen, Javier no era más que un simple don nadie, y la cuenta atrás de 24 horas no era para ella. La cuenta atrás era para ellos. Carmen no perdió el tiempo. Tras decir sus palabras, se dio la vuelta. Abandonó la cocina, dejando atrás a esos dos seres viles que todavía se reían de su propia estupidez. No fue al dormitorio principal. Esa habitación ya había sido profanada. No quería volver a poner un pie allí. Tampoco fue a la habitación de invitados a recoger su ropa entre lágrimas, como Javier y Lucía seguramente imaginaban. Sus pasos la llevaron con firmeza hacia una habitación al final del pasillo del segundo piso. Su despacho. Era la única habitación de la casa cerrada con un sistema de seguridad biométrico. Su huella dactilar era el único acceso. Javier le había preguntado una vez por qué necesitaba tanta seguridad. Carmen simplemente respondió: «Guardo documentos importantes de la empresa». Javier, que nunca se interesó realmente por los detalles del trabajo de Carmen y solo se preocupaba por los resultados, no volvió a preguntar. La puerta se abrió con un suave clic. Carmen entró y cerró con llave desde dentro. Esta habitación era su fortaleza. Desde aquí había construido su reino. Lucía vestía la bata de seda carmesí de Carmen. Una prenda cara, comprada en un viaje a París, que reservaba exclusivamente para su marido. Al notar la presencia de Carmen, Lucía se giró. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, pintados de un rojo intenso. «Oh, Carmen, hermana, ¿ya has llegado?». Su voz era empalagosa y artificialmente dulce. Javier bajará pronto. Tenía mucha hambre, así que le estaba preparando su plato favorito. Detrás del gran y ordenado escritorio, no era simplemente una esposa. Era una CEO, una líder, una mujer que había construido todo desde la nada. Abajo, Javier y Lucía ya continuaban con su fiesta. Carmen podía oír débilmente sus risas mezcladas con el sonido del televisor a todo volumen. Seguramente estarían celebrando su victoria en el salón, sentados en los sofás de cuero italiano importado por ella, bebiendo el vino de su bodega personal. Que lo disfruten. Dentro, guardados ordenadamente, estaban los documentos que serían su arma definitiva. Sacó una gruesa carpeta roja. Dentro estaba la escritura de propiedad a nombre de Carmen. El único nombre en esta casa, en este terreno, era el suyo. Sacó una carpeta azul. Dentro estaban todas las escrituras de constitución de la empresa matriz multinacional que ella misma había fundado. Y sacó una carpeta amarilla que contenía las escrituras de la filial, la empresa que Carmen le había confiado a Javier para que la gestionara. Allí se indicaba claramente que el 99% de las acciones de la empresa pertenecían a la empresa matriz de Carmen. Javier era simplemente un director testaferro con un sueldo para mantener las apariencias. Luego, sacó los permisos de circulación de los 5 coches de lujo aparcados en el garaje, incluido el deportivo del que Javier siempre presumía. Todos a nombre de Carmen. Por último, el documento más importante, el acuerdo prenupcial que Javier había firmado 5 años atrás, cuando su amor aún florecía. Javier lo firmó riendo, diciendo que no necesitaba la riqueza de Carmen, solo su amor. La ingenua Carmen de entonces casi rompió el acuerdo, pero su instinto empresarial la detuvo, y esa noche agradeció a ese instinto. El acuerdo establecía claramente que, en caso de divorcio, todos los bienes que Carmen aportara antes del matrimonio seguirían siendo suyos, y cualquier activo que se demostrara que había sido comprado por Carmen durante el matrimonio también sería de su propiedad. Javier no obtendría nada. Carmen sonrió con frialdad. Todas las piezas del ajedrez estaban en su mano. Recordó el pasado, cuando conoció a Javier. Él era solo un gerente de bajo nivel en una de las empresas con las que colaboraba. Dentro, guardados ordenadamente,
estaban los documentos que serían su arma definitiva. Sacó una gruesa carpeta roja. Dentro estaba la escritura de propiedad a nombre de Carmen. El único nombre en esta casa, en este terreno, era el suyo. Sacó una carpeta azul. Dentro estaban todas las escrituras de constitución de la empresa matriz multinacional que ella misma había fundado. Y sacó una carpeta amarilla que contenía las escrituras de la filial. Permitió que Javier se presentara en público como el marido exitoso, mientras ella, desde la sombra, trabajaba para que su imperio empresarial siguiera funcionando. Javier pensaba que era un genio. En realidad solo era un peón, movido maravillosamente por su reina. Y ahora ese peón se había atrevido a traicionarla. La mano de Carmen cogió el teléfono. Marcó un número de marcación rápida. «Hola, señor Morales. Buenas noches». Carmen saludó con una voz tan tranquila como si nada hubiera pasado. El señor Morales había sido el abogado de su familia durante décadas. «Señora Carmen, ¿a qué debo el honor a estas horas? ¿Hay algún problema?» La voz del abogado sonaba preocupada. «Sí, abogado. Ha surgido un pequeño problema doméstico que necesita solución. Necesito su ayuda mañana a las 9 de la mañana», dijo Carmen. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «Me gustaría que trajera a un equipo de ejecución a mi casa mañana por la mañana. Vamos a proceder con una recuperación de bienes. Traiga también un equipo de seguridad completo. No quiero escándalos», explicó Carmen, clara y sin emociones. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. El señor Morales estaba claramente sorprendido. «¿Recuperación, dice? ¿Se refiere al señor Javier Díaz?» «Exactamente, abogado. Al señor Javier Díaz y a una mujer llamada Lucía García. Deben abandonar mi propiedad mañana mismo. Prepare también una carta de despido para el señor Díaz. Envíe copias a toda la junta directiva. El motivo: fraude y malversación. Las pruebas se las enviaré ahora mismo». Carmen envió inmediatamente varios archivos al correo personal del abogado. Contenían pruebas de transferencias de fondos de la empresa que Javier había utilizado para comprarle a Lucía un apartamento y un coche de lujo. Que disfruten el tiempo que les queda. Carmen se sentó en su cómoda silla de oficina. No lloró. Su ira se había transformado en algo más frío, más afilado, más enfocado. Este era el modo de trabajo. Este era el modo en el que Carmen era la mejor. Miró la pantalla de su ordenador por un momento y luego sus manos se movieron con rapidez. Primero, abrió la caja fuerte oculta detrás de un cuadro abstracto en la pared. Transfirió todos sus activos digitales a nuevas cuentas seguras. Hecho. Carmen se levantó. Sacó una pequeña maleta que guardaba en un armario de su despacho. Solo metió los documentos importantes, su portátil y un par de mudas que siempre tenía preparadas en la oficina para emergencias. No se llevó ni un solo objeto del dormitorio. Desbloqueó la puerta del despacho. Las risas de abajo ya no se oían. Probablemente se habían trasladado al dormitorio principal. Carmen se estremeció al imaginarlo, pero ya no importaba. Con pasos silenciosos pero firmes, Carmen bajó las escaleras. Pasó por el salón, desordenado con los restos de la fiesta de los dos traidores. No le importó. Se dirigió directamente a la puerta principal. Antes de salir, se detuvo un momento. Echó un último vistazo al interior de su casa, tal y como estaba ahora. Mañana, este lugar sería purificado, limpiado de la suciedad que lo había mancillado. Carmen salió, subió a su coche y condujo a través de la noche. No fue a casa de sus padres, no fue a casa de ninguna amiga. Contactó con su asistente personal. «Prepara la suite presidencial del Hotel Palace. Voy para allá ahora mismo». Esa noche, Carmen durmió profundamente en la lujosa cama del hotel. Mientras tanto, en su casa, dos necios dormían sobre la bomba de relojería que ella había activado, una bomba que explotaría en menos de 12 horas. El canto de los pájaros en la mañana soleada sonaba como un coro de bienvenida a la victoria de Javier y Lucía. Se despertaron en el dormitorio principal. La magnífica habitación de Carmen, con sus sábanas de seda que costaban lo mismo que una motocicleta, se sentía ahora como su nuevo trono. Javier se estiró satisfecho. La noche anterior había sido la mejor de su vida. Sentía que lo había conseguido todo. Miró a Lucía, que dormía a su lado, todavía con la bata de seda carmesí de Carmen. Se sentía como un rey. «Cariño, despierta», dijo Javier con voz ronca. «Ya es de día. ¿No se supone que esa mujer débil ya debería haberse ido?» Lucía abrió los ojos lentamente. Le dedicó una sonrisa coqueta. «Bueno, mi amor, probablemente siga en la habitación de invitados, llorando mientras recoge sus trapos viejos». Ambos rieron, imaginando el rostro derrotado de Carmen. Con paso arrogante,
bajaron las escaleras. Javier seguía sin camiseta, solo con los pantalones del pijama de seda. Lucía caminaba con confianza con la bata prestada. Esperaban encontrar una casa vacía o, mejor aún, a una mujer destrozada arrastrando una maleta hacia la puerta. Lo que encontraron estaba muy lejos de sus expectativas. En el salón principal, sentada en el sofá más caro de la habitación, estaba Carmen. Tranquila. Parecía fresca, sin rastro de haber pasado la noche en vela o llorando. Su elegante traje de negocios contrastaba fuertemente con el aspecto desaliñado de Javier y Lucía. Había descubierto esto hacía unos días. Estaba esperando el momento adecuado para confrontar a Javier. Esa noche Javier se lo había proporcionado. Entendido, señora Carmen. Mañana a las 9 en punto. Todo estará listo, dijo el abogado con voz firme. Después de colgar, Carmen no se levantó de inmediato. Abrió su ordenador portátil. Sus dedos volaron para bloquear todas las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Javier. Congeló su cuenta conjunta. Mis 24 horas han terminado. Pero las vuestras acaban de empezar. ¿Qué quieres decir, hermana?, intervino Lucía, tratando de parecer seductora frente a Javier. Deja de andarte con rodeos y lárgate. Javier y yo vamos a desayunar. ¿Desayunar?, sonrió Carmen débilmente. No estoy segura de que tengáis tiempo para eso. Justo en ese momento sonó el timbre. No fue un timbre amistoso y normal. Sonó varias veces, de forma insistente e impaciente. Javier refunfuñó. ¿Quién demonios llama así a estas horas? Se dirigió a la puerta, todavía con la arrogancia del dueño de la casa. Lucía lo siguió, colgada de su brazo. Javier abrió la pesada puerta de madera. Su corazón se detuvo. Frente a él no había una persona. Había un grupo de gente. Al frente, un hombre de mediana edad con gafas y un traje caro. Detrás de él, 4 hombres corpulentos vestidos de negro, que parecían guardaespaldas. Y, detrás de ellos, una docena de personas con uniformes azules, como un equipo profesional. El hombre de las gafas, el señor Morales, ignoró por completo a Javier. Su mirada buscó en el interior de la casa y se posó inmediatamente en Carmen. Inclinó la cabeza educadamente. Buenos días, señora Carmen. Como usted ordenó, estamos listos. Javier estaba estupefacto. Señora Carmen, ¿quiénes sois? ¿Cómo os atrevéis? El señor Morales lo interrumpió, su voz digna e inexpresiva. Miró a Javier y a Lucía de arriba abajo, un desdén no disimulado en sus ojos. Soy el abogado Miguel Morales, del Bufete Atlántico Legal, y soy el representante legal de la señora Carmen García, la legítima propietaria de este inmueble. ¿Legítima propietaria?, rió Javier. Una risa estridente y nerviosa. ¿Qué quieres decir? Yo soy su marido. Esta casa es mía. Carmen, ¿has traído a matones a mi casa? Carmen se levantó del sofá. Se acercó a ellos lentamente. Sus pasos eran firmes. Sobre la mesa de cristal frente a ella, una taza de café aún humeaba ligeramente. Javier y Lucía se quedaron helados en el último escalón. La presencia tan serena de Carmen era amenazadora. Esta no era la reacción que esperaban. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Javier tratando de recuperar su valor. Intentó alzar la voz para imponerse. Tu tiempo ha terminado. ¿No dijiste 24 horas? Ya han pasado. Carmen levantó la vista de su taza de café. Miró a su marido. Fríamente. Señorita Lucía García, se ha demostrado que ustedes dos han ocupado ilegalmente esta propiedad sin el permiso de la dueña. ¿Ilegalmente? Estás loco, gritó Javier, cuyo rostro comenzaba a palidecer. Soy su marido. Nuestro matrimonio es legal. ¿Correcto?, dijo el señor Morales con calma. Su matrimonio es legal. Pero esta propiedad no tiene nada que ver con su matrimonio. Esta casa fue comprada por la señora Carmen 3 años antes de casarse con usted. Está al 100% a su nombre. Javier volvió a reír, de forma más histérica. Mentira. No te creo. Esta casa es nuestra. Carmen dio un paso adelante. No dijo nada. Simplemente dejó algo sobre la consola junto a la puerta. Una gruesa carpeta roja. La abrió, mostrando la primera página de la escritura de propiedad. Allí, jurado ante notario, solo figuraba un nombre: Carmen García. ¿Ves tu nombre?, dijo Carmen en voz baja. Su voz fue como un puñal directo al corazón de Javier. Se sentía como un rey. Cariño, despierta, dijo Javier con voz ronca. Ya es de día. ¿No se supone que esa mujer débil ya debería haberse ido? Lucía abrió los ojos lentamente. Le dedicó una sonrisa coqueta. Bueno, mi amor, probablemente siga en la habitación de invitados, llorando mientras recoge sus trapos viejos. Ambos rieron, imaginando el rostro derrotado de Carmen.
Con paso arrogante, bajaron las escaleras. Javier seguía sin camiseta, solo con los pantalones del pijama de seda. ¿Quién demonios llama así a estas horas? Se dirigió a la puerta, todavía con la arrogancia del dueño de la casa. Lucía lo siguió, colgada de su brazo. Javier abrió la pesada puerta de madera. Su corazón se detuvo. Frente a él no había una persona. Había un grupo de gente. Al frente, un hombre de mediana edad con gafas y un traje caro. Detrás de él, 4 hombres corpulentos vestidos de negro, que parecían guardaespaldas. Ni siquiera la factura de la luz está a tu nombre, cariño. El mundo de Javier se derrumbó. Sus piernas flaquearon. Miró la escritura, luego a Carmen. La mujer que creía débil, la mujer a la que creía que podía pisotear, ahora estaba frente a él como una jueza a punto de hacer caer el mazo. Lucía empezó a temblar. Su sonrisa triunfante se había convertido en puro terror. No puede ser. Javier, di algo, cariño. Señor Morales, continúe, dijo Carmen, como si no hubiera oído sus sollozos. Javier se quedó perplejo. Abrió el armario, lleno de trajes caros, camisas de seda y zapatos de cuero italiano. Empezó a sacarlos indiscriminadamente. Disculpe, señor Díaz, dijo el señor Morales, que apareció de repente en el umbral. Sostenía una tablet. Según los registros de la tarjeta de crédito de la señora Carmen de los últimos 5 años, toda esta ropa fue comprada con sus fondos. No puede llevársela. ¿Qué demonios?, estalló Javier. Se dirigió a su colección de relojes. Docenas de relojes de lujo. Estos son regalos de clientes. ¿Regalos de qué clientes, señor Díaz? Según los registros de la empresa, todos estos regalos están registrados como activos de la compañía, comprados con la cuenta de gastos de representación. Y el señor Morales pulsó algo en su tablet. A partir de las 8 de esta mañana, usted ha sido despedido oficialmente de su puesto de director por cargos de malversación. La notificación está de camino a un apartamento a nombre de la señorita Lucía García. Javier retrocedió tambaleándose. Despedido. Malversación. El apartamento de Lucía. Todo había salido a la luz. Carmen lo sabía todo. Mientras tanto, en el otro lado de la habitación, Lucía estaba viviendo su propio infierno. No era tan estúpida como Javier. Sabía que no tenía nada. Así que actuó rápido. Ignoró la ropa. Fue directamente al joyero de Carmen. Agarró collares de diamantes, anillos, pulseras. Intentó metérselos en los bolsillos de la bata. Señorita, la detuvo la guardia de seguridad femenina que la escoltaba. Su voz era fría. Deje eso. Es mío. Carmen me lo regaló, mintió Lucía. Mentira, dijo Carmen, que estaba apoyada tranquilamente en el marco de la puerta. Yo soy su hermana, y no le he regalado nada a su amante. El rostro de Lucía enrojeció. Arrojó las joyas al suelo con rabia. ¿Entonces qué puedo llevarme? ¿Esta ropa? Señaló la ropa del armario que había estado usando los últimos días. Esa también es mi ropa, dijo Carmen. Coge las cosas con las que llegaste a esta casa. Lucía se quedó en silencio. Había llegado con una pequeña mochila que contenía un par de prendas baratas. Esa mochila estaba ahora tirada en la habitación de invitados. La guardia se la trajo y se la entregó. El contenido era patético. Abajo, el caos continuaba. Los de la mudanza no estaban empaquetando cosas, estaban identificando activos. Señora Carmen, ¿qué hacemos con estos muebles?, preguntó uno de ellos. Llévenselo todo, dijo Carmen. No quiero volver a verlo. Dónenlo a un orfanato o quémenlo. No me importa. Fuera se oyó el rugido de un motor. Javier, que estaba siendo arrastrado escaleras abajo, miró por la ventana. Sus ojos se abrieron de terror. Una enorme grúa estaba enganchando su amado deportivo rojo. ¡No!, gritó Javier, zafándose de los guardias y corriendo hacia afuera. ¡Parad, parad! ¡Es mi coche! ¡Yo lo compré! Corrió hacia el garaje donde los operarios de la grúa estaban trabajando. Carmen y el señor Morales lo siguieron tranquilamente. He dicho que paréis. Es mi coche, gritaba Javier tratando de desenganchar la grúa. Javier, la voz de Carmen cortó el aire de la mañana. Agitó en su mano un fino permiso de circulación. ¿Has olvidado la documentación? Dijiste que lo comprabas a mi nombre para ahorrarte impuestos. Javier se quedó helado. Ahora lo recordaba. Lo había registrado deliberadamente a nombre de Carmen para evitar el seguimiento fiscal progresivo. Nunca imaginó que esa arma se volvería contra él. La hora había terminado. Javier y Lucía fueron llevados a la fuerza a la puerta principal. Javier solo llevaba los pantalones de pijama de seda y una camiseta raída que había encontrado. Lucía, más trágicamente,
Todavía llevaba la bata de seda carmesí de Carmen. Su vieja mochila colgaba de su hombro. Un contraste miserable. Fueron empujados fuera de la alta verja de hierro. La verja se cerró de golpe tras ellos, sellando el final de todo. Se quedaron en el asfalto. Los vecinos, que hacían su footing matutino por las calles de la exclusiva urbanización, empezaron a mirarlos con extrañeza. El arrogante exdirector Javier y su guapa amante Lucía parecían ahora dos locos que acababan de ser desahuciados. «Toda la culpa es tuya», le gritó Javier a Lucía. «Tú lo has arruinado todo. Tú me dijiste que tu mujer era una idiota débil», replicó Lucía, empezando a llorar histéricamente. La verja tras ellos se abrió ligeramente. Apareció Carmen. No dijo nada. Sostenía una bolsa de plástico transparente. Dentro había un vestido barato con estampado de flores, de los que se venden en un mercadillo, y un par de chanclas de goma amarillas. Algo que Carmen había preparado deliberadamente en su coche la noche anterior. Arrojó la bolsa a los pies de Lucía. El bulto cayó silenciosamente en el polvoriento asfalto. «Ponte esto», dijo Carmen, con voz inexpresiva. «Y quítate mi bata. No te queda bien». Carmen se dio la vuelta. Volvió a entrar en su fortaleza. La verja de hierro se cerró a la perfección, separando su mundo del de esos dos seres viles. Javier y Lucía eran ahora oficialmente personas sin hogar, expulsados de un paraíso que nunca fue suyo. El caro pavimento de piedra natural se sentía frío bajo los pies descalzos de Lucía. Ante ella un vestido barato y un par de chanclas amarillas. El sol de la mañana empezaba a pegar con fuerza. Varios vecinos que hacían ejercicio, iban en bicicleta o simplemente paseaban a sus perros por la mañana, empezaron a ralentizar el paso. Cuchicheaban y miraban. Un hombre en pijama de seda y una mujer en una bata de lujo siendo echados de una mansión por la mañana era un espectáculo demasiado jugoso para perdérselo. «¿Qué miráis?», le gritó Javier al guardia de seguridad de la urbanización, que lo observaba sin pestañear. El guardia, impasible, le devolvió una mirada de lástima. «Javier, tenemos que irnos de aquí». «Es demasiado vergonzoso», susurró Lucía. Sus lágrimas ya se habían secado, dejando solo rastros de rímel corrido en sus mejillas. Recogió el vestido y las chanclas. Necesitaba cambiarse, pero ¿dónde? ¿Vergonzoso? Todo esto es culpa tuya, gruñó Javier, descargando toda su frustración en ella. Si no me hubieras presionado para casarnos rápido, nada de esto habría pasado. Tú me dijiste que Carmen era una tonta. Dijiste que no se atrevería a enfrentarse a ti, espetó Lucía. Me lo prometiste todo. Cállate, ladró Javier. Miró a su alrededor. Tenemos que irnos. Vamos a casa de mi madre. Es el único sitio que nos queda. Javier tenía algo de efectivo en el bolsillo del pijama. Dinero que había sacado de su cartera la noche anterior para darle una propina a Lucía. Irónicamente, ese dinero era ahora su única salvación. Lucía, aferrándose a su último jirón de dignidad, se vio obligada a cambiarse detrás de la caseta de seguridad apenas oculta. Se quitó la bata de seda carmesí, la dobló bruscamente y se puso el vestido de mercadillo, que le raspaba la piel. Las chanclas amarillas se sentían extrañas en sus pies, acostumbrados a los tacones altos. Salió de su escondite. Parecía una sirvienta que acababa de ser despedida. Caminaron con dificultad hasta la salida de la urbanización de élite. Cada paso era una tortura para el orgullo de Javier. El gran director caminaba ahora por el arcén con su amante vestida con un vestido de mercadillo. Consiguieron parar un taxi. Nadie habló durante el trayecto. Javier rumiaba su caída. Lucía pensaba en su destino. La carretera por la que solía volar con su deportivo ahora pasaba lentamente desde un taxi con aire acondicionado y olor a tabaco. 30 minutos después, llegaron a una casa bastante grande en las afueras de la ciudad. Era mucho mejor que la casa de los padres de Lucía. Era la casa que Carmen le había comprado a la madre de Javier, la señora Díaz, como regalo de devoción filial. Por supuesto, Javier afirmó que había sido idea suya, pero Carmen organizó toda la compra y la reforma. Javier llamó a la puerta con impaciencia. «Mamá, mamá, abre. Soy yo». La puerta se abrió. Apareció la señora Díaz, una mujer de mediana edad, todavía con un vestido, pero de mejor calidad. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su querido hijo. Javier estaba desaliñado. Lucía parecía una indigente. «Javier, Lucía, ¿qué hacéis aquí a estas horas? ¿Y tu coche, hijo?», preguntó la señora Díaz sin parar. «Mamá, entremos y hablemos», dijo Javier entrando directamente. Lucía lo siguió. Se sentaron en el salón. La señora Díaz les trajo agua. Su rostro todavía estaba lleno de confusión. «Explicadme ahora mismo, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tenéis estas pintas?». Javier respiró hondo. Decidió jugar el papel de víctima. «Mamá, Carmen».
Carmen ha sido muy cruel. La señora Díaz frunció el ceño. ¿Cruel? Nos ha echado, mamá. Me ha echado a mí, a su marido. Trajo a un abogado y a matones. Se lo ha quedado todo. Lucía interrumpió, empezando a llorar de nuevo, tratando de ganarse la simpatía de su futura suegra. Nos echaron sin más. No tenemos nada, señora. Hubo un silencio. La señora Díaz no reaccionó como esperaban. No hubo ira hacia Carmen ni compasión por ellos. El rostro de la mujer palideció lentamente, y luego se puso rojo. Pero no de pena. Era pura furia. ¡Zas! Una fuerte bofetada resonó en la mejilla de Javier. Fue tan fuerte que le giró la cabeza. Lucía, sorprendida, dejó de llorar. ¡Imbécil! La voz de la señora Díaz temblaba de rabia. ¡Hijo estúpido! ¿Es que no tienes cerebro? Mamá, ¿por qué me pegas? La mala es Carmen, protestó Javier, sujetándose la mejilla dolorida. ¿La mala es Carmen o el tonto eres tú?, gritó la señora Díaz. Sus ojos fulminaron a Javier y luego se dirigieron a Lucía. ¿Y tú, zorra engatusadora? ¿Creías que no conocía tu plan? Mamá, ¿de qué hablas? Javier estaba confundido. ¿Crees que tu madre es tonta? ¿Crees que no sabía de dónde venía todo el lujo del que disfrutabas? La señora Díaz señaló a Javier. Esta casa, la casa en la que vivimos. ¿Quién la compró? Carmen. Mi pensión mensual. ¿Quién la transfiere? Carmen. El coche que conducías, la empresa que dirigías. ¿De quién era todo eso? De Carmen. Javier y Lucía se quedaron en silencio. No esperaban que la señora Díaz supiera tanto. Nuestro plan era simple, Javier, gritó de nuevo la señora Díaz, su voz ahora aguda. Solo tenías que complacer a Carmen, hacer que confiara en ti. La servías, la dejabas trabajar, y nosotros disfrutábamos de los resultados. ¿Cuántas veces te dije que no hicieras estupideces? Que no te metieras en líos de faldas, y mucho menos que las trajeras a casa. Ahora estaba claro que la señora Díaz no era su aliada. Era la cerebro de un plan que acababa de ser arruinado por la estupidez de su propio hijo. Pero mamá, Lucía, ella, intentó defenderse Javier. Lucía, has cambiado una mina de diamantes por un guijarro. Esta mujer. La señora Díaz señaló a Lucía con asco. ¿Qué crees que puede darte? Es una parásita, igual que tú. La diferencia es que tú eras un parásito pegado a un árbol de dinero, y acabas de talar ese árbol. Estúpido. La señora Díaz se paseaba por el salón, como si le doliera la cabeza. Arruinado, todo arruinado. Seguro que mi pensión también se cortará. ¿Esta casa, Dios mío, me quitarán también esta casa? Ese miedo la hizo entrar aún más en pánico. Señora, ayúdenos, por favor. No tenemos a dónde ir, gimoteó Lucía. La señora Díaz se detuvo. Miró a Lucía con la mirada más fría que jamás había visto. ¿Qué? ¿Que no tenéis a dónde ir? ¿Esto te parece un refugio? La señora Díaz caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Fuera. Mamá, ¿nos estás echando? Gritó Javier. Mi hijo estúpido. Escupió la señora Díaz. No me importa. Salid de aquí los dos. No traigáis vuestros problemas a mi casa. No quiero verme envuelta en vuestra pobreza. Fuera. La señora Díaz agarró a Javier del brazo y lo arrastró fuera. Empujó a Lucía, haciendo que la mujer cayera en los escalones del porche. Y no volváis hasta que hayáis solucionado este desastre. Malditos seáis. La puerta se cerró de golpe en sus caras. Oyeron cómo se echaba el cerrojo por dentro. Javier y Lucía estaban de nuevo en la calle. Esta vez, frente a la casa que debería haber sido su último refugio. Ahora estaban verdaderamente solos. El sol ya estaba alto. Su calor quemaba el cuero cabelludo de Javier. El sudor empapaba el vestido barato de Lucía, haciéndolo pegajoso e irritante. Su último dinero se había ido en el taxi hasta la casa de la señora Díaz. La cartera de Javier estaba vacía. Su teléfono, dejado en casa de Carmen, era ahora inútil. Javier estaba seguro de que Carmen ya lo habría bloqueado. Estaban atrapados. Realmente atrapados. Javier, tengo hambre, se quejó Lucía, con voz débil. Desde la noche anterior, solo había bebido vino y no había comido nada. Cállate. ¿Crees que yo no tengo hambre? Espetó Javier. Su estómago ya rugía, pero su hambre estaba eclipsada por un pánico y una humillación abrumadores. Caminaron sin rumbo. La gente de la calle los miraba con extrañeza. Un hombre en pijama de seda sucio y una mujer con un vestido andrajoso. Parecían una pareja de locos. Javier se detuvo frente a un bar de tapas de aspecto humilde. El olor a comida hizo que su estómago se revolviera aún más. No tenemos dinero, Lucía, ni un céntimo. Entonces, ¿qué hacemos, Javier? No podemos seguir así. Lucía rompió a llorar de nuevo.
Javier se masajeó las sienes. Su cerebro, normalmente astuto, estaba bloqueado. Entonces, una idea surgió. Una última esperanza. La empresa, dijo de repente. Lucía lo miró confundida. Sí, la empresa. Soy el director. Todavía tengo poder allí. Tengo a mis subordinados. Hay cuentas de la empresa. Puedo pedir un adelanto. Al menos alguien podrá ayudarme, dijo Javier. Su confianza empezaba a regresar poco a poco. Había olvidado las palabras del señor Morales sobre su despido. Lo consideraba un simple farol. ¿Estás seguro, Javier? Por supuesto, dijo Javier. Carmen habrá tomado el control de la casa, pero no sabe nada de la empresa. La empresa es mi territorio. No tenían dinero para un taxi o un BTC. La distancia hasta la empresa, en el distrito financiero, era de varias decenas de kilómetros. Pero no tenían otra opción. Caminaron hasta la parada de autobús más cercana. Javier, con su último ápice de arrogancia, intentó suplicar a otros pasajeros que les pagaran el billete. Después de recibir burlas y miradas de asco, una anciana compasiva finalmente les dio un par de monedas, suficientes para el autobús urbano. El viaje en autobús fue un infierno para Javier. Estaba abarrotado, hacía calor y olía a sudor. Él, que normalmente se sentaba en el asiento trasero de su lujoso sedán con aire acondicionado, ahora tenía que agarrarse a una barra pegajosa. Una hora después, llegaron al rascacielos donde se encontraba la oficina de Javier. Imponente, brillante, frío. Este era su símbolo de poder. Al entrar en el vestíbulo de mármol, Javier se sintió un poco mejor. Al menos aquí, la gente lo conocía. Caminó con arrogancia, arrastrando a Lucía tras de sí, directo a la recepción. La guapa recepcionista lo miró, y luego a Lucía, con una expresión de desconcierto. «Buenos días, señor director Díaz. ¿En qué puedo? No te andes con rodeos. Dame acceso al ascensor de directivos». «Rápido», la cortó Javier con tono autoritario. El rostro de la recepcionista se tornó incómodo. «Lo siento, señor. Su tarjeta de acceso no parece estar activada». «Lo he intentado». «¿No activada? ¿Qué quieres decir? ¿No sabes quién soy? ¿Soy el director?», gritó Javier. Su voz resonó en el amplio vestíbulo. Varios empleados que pasaban se detuvieron a mirar. «¡Qué vergüenza! Señor, por favor, no grite», dijo un guardia de seguridad que se les acercó. «No puede subir». «¿Cómo te atreves a detenerme?» «Soy tu jefe», ladró Javier. «Usted ya no es nuestro jefe, señor», dijo el guardia con firmeza. «Por orden de la dirección, tiene prohibida la entrada a este edificio». «¿La dirección? ¿Qué dirección? Yo soy la dirección». Justo entonces, algo captó la atención de Javier. En la gran pared digital detrás de la recepción, que normalmente mostraba noticias y logros de la empresa, ahora había un anuncio. El título comunicado oficial destacaba en letras rojas. Debajo estaba su foto. La foto oficial que usaba para su perfil de empresa. Y debajo de la foto ponía: «Se informa que a fecha de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, el señor Javier Díaz ha sido destituido con deshonor de su cargo de director tras descubrirse una malversación de fondos de la empresa y fraude. Cualquier acto del señor Javier Díaz fuera de las instalaciones del edificio ya no es responsabilidad de la empresa. La compañía emprenderá acciones legales por los daños causados». El comunicado estaba firmado por Carmen García, presidenta del Consejo de Administración. Las piernas de Javier flaquearon. No era un farol. Era real. Todo el vestíbulo lo estaba mirando. Cuchicheaban, señalaban. «No puede ser. Es una conspiración. Carmen me ha tendido una trampa», gritó Javier, su voz ahora desesperada. «Javier, Javier, mira», susurró Lucía, su voz temblando violentamente. Señaló la entrada principal. Dos hombres de uniforme de policía, junto a un señor Morales de rostro tranquilo, caminaban directamente hacia ellos. El corazón de Javier se detuvo. «Disculpe», dijo uno de los policías, su voz educada pero firme. «¿Es usted el señor Javier Díaz?». Javier no podía hablar. Solo asintió rígidamente. «Somos la policía». «Queda usted detenido para prestar declaración adicional en relación con una denuncia por malversación de fondos presentada por la señora Carmen García». El policía sacó un par de esposas. «No soy inocente. Es una trampa de Carmen. Todo esto es obra suya». Javier se resistió, intentando huir. Pero dos guardias del edificio lo sujetaron. Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Lucía observaba todo con ojos aterrorizados. El hombre que creía que era un príncipe que le proporcionaría una vida de lujo, ahora estava siendo esposado en el vestíbulo de su propia oficina. Delante de docenas de personas.
Sus esperanzas, sus sueños, todo se hizo añicos en un instante. Esposas, policía, cárcel, sin hogar. Toda esa carga era demasiado pesada. El mundo de Lucía empezó a dar vueltas. Su visión se volvió borrosa, sus oídos zumbaban, y luego todo se volvió negro. Se desmayó. Su cuerpo se desplomó sin fuerzas en el frío suelo de mármol, a los pies de los policías que se llevaban a Javier. 2 días después del desalojo, Carmen regresó a su casa. Un fuerte olor a desinfectante la recibió en la entrada. Había contratado a un equipo de limpieza profesional. No solo para limpiar, sino para desinfectar. Quería eliminar cualquier rastro, cada partícula de aire que Javier y Lucía hubieran respirado en esa casa. Cruzó el salón. Todos los muebles caros que había comprado y en los que Javier y Lucía se habían sentado habían desaparecido. El sofá de cuero italiano, la mesa de centro de cristal, la alfombra persa, todo había sido cargado y donado en su nombre a una organización benéfica. La habitación estaba ahora vacía, espaciosa, resonante. Extrañamente, Carmen sintió paz. Esta habitación vacía se sentía mucho más limpia que cuando estaba llena de objetos. Ordenó una reforma completa. Se arrancaría todo el papel pintado. Todas las sábanas, cortinas e incluso algunos muebles empotrados que sospechaba que Lucía podría haber tocado, serían desmontados y reemplazados. No quería que quedara ningún residuo de malos recuerdos en su castillo. El dormitorio principal, mancillado por el adulterio, se convertiría en una biblioteca más grande y un estudio privado. Nunca volvería a dormir en esa cama. Temporalmente, usaría la habitación de invitados en el pabellón anexo, separada del cuerpo principal de la casa. Esta era la diferencia entre ella y esos traidores. Para ellos, el lujo era un fin. Para Carmen, el lujo era solo una herramienta. Y ahora, estaba usando esa herramienta para limpiar su vida. Su teléfono sonó. Era el señor Morales. Buenas tardes, señora Carmen. El informe policial ha sido finalizado. Las pruebas que proporcionó son más que suficientes. Los fondos malversados por el señor Díaz para comprar el apartamento y el coche a la señorita García fueron mucho mayores de lo que esperábamos. También falsificó informes financieros durante los últimos 2 años. El caso es sólido. Bien, respondió Carmen. Su voz era tranquila. Asegúrese de que reciba el castigo que merece. No quiero ningún tipo de acuerdo. Entendido, señora. Una cosa más. La señorita García fue llevada a un hospital público después de desmayarse en el vestíbulo. Se ha confirmado que está en las primeras etapas del embarazo. Carmen guardó silencio por un momento. Embarazada. El hijo de Javier. Una nueva complicación que no había previsto. ¿Se ha puesto en contacto conmigo? Todavía no, señora. El hospital le cobró la factura, y por supuesto, no pudo pagarla. Mencionó su nombre brevemente, pero como no es familiar directo, el hospital no pudo obligarla. Ya ha sido dada de alta. Entendido. Gracias por la información, abogado. Déjelo estar, dijo Carmen. Ya no era asunto suyo. Ese niño era el resultado de sus acciones, no su responsabilidad. Ahora su enfoque era uno solo, la empresa. La noticia del despido de Javier había sacudido la compañía. Muchos se sorprendieron. Muchos cuchichearon. Javier había sido la cara de la empresa. Vio la vida de lujo, el honor y el poder que deberían haber sido suyos. Todos los clientes la miraban. La Dueu la arrastró bruscamente hacia atrás. Lucía tropezó y cayó de culo en el suelo sucio y húmedo de la cocina. Se abrazó las rodillas. En medio del olor a pescado y sudor lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia desesperada y celos. Debería haber estado yo ahí. Sollozaba para sí misma, golpeando el suelo sucio. Todo eso debería haber sido mío. Todos los directores y miembros del consejo estaban presentes. Sus rostros estaban tensos. No sabían qué esperar. Habían tratado con Javier todo este tiempo. Ahora, la mujer sentada en la silla del presidente de la junta los miraba con agudeza pero con calma. Buenos días, señoras y señores, comenzó Carmen la reunión. Su voz llenó la sala con claridad. Sé que hay muchas preguntas en sus mentes. Responderé a todas. Pero primero, permítanme mostrarles algo. Carmen pulsó un botón. La enorme pantalla frente a ella se encendió. No era un aburrido informe financiero, ni los datos que Javier había manipulado. Carmen mostró un nuevo plan de negocio. Un plan de expansión global brillante, audaz y extremadamente detallado. Un plan para adquirir 2 empresas competidoras en el sudeste asiático, abrir un nuevo mercado en Oriente Medio y lanzar una línea de productos digitales que nunca antes se había considerado. Durante 1 hora, Carmen presentó su visión sin leer notas, sin vacilar.
Dominaba cada cifra, cada proyección, cada riesgo potencial. Este era el plan en el que había estado trabajando durante el último año. El plan que originalmente iba a darle a Javier para que lo ejecutara. Ahora, lo presentaba ella misma. La sala estaba en silencio. Los directores más antiguos, que la habían subestimado, ahora la miraban con una mezcla de sorpresa y asombro. Mencionó su nombre brevemente, pero como no es familiar directo, el hospital no pudo obligarla. Ya ha sido dada de alta. Entendido. Gracias por la información, abogado. Déjelo estar, dijo Carmen. Ya no era asunto suyo. Ese niño era el resultado de sus acciones, no su responsabilidad. Ahora su enfoque era uno solo, la empresa. La noticia del despido de Javier había sacudido la compañía. Muchos se sorprendieron. Muchos cuchichearon. Javier había sido la cara de la empresa. Pero tiene razón, señor. Necesitamos un socio estratégico. Justo entonces, un hombre que había estado observando en silencio desde el extremo de la mesa habló. Era Mateo Vargas, un joven inversor que se había unido a la junta hacía 3 meses. Mateo era conocido por ser un genio, íntegro y muy selectivo. Mateo aplaudió, en voz baja pero firme. Todas las miradas se volvieron hacia él. Lo sospechaba, dijo Mateo con una voz profunda y digna. «¿La mala es Carmen o el tonto eres tú?», gritó la señora Díaz. Sus ojos fulminaron a Javier y luego se dirigieron a Lucía. «¿Y tú, zorra engatusadora? ¿Creías que no conocía tu plan?» «Mamá, ¿de qué hablas?» Javier estaba confundido. «¿Crees que tu madre es tonta? ¿Crees que no sabía de dónde venía todo el lujo del que disfrutabas?» La señora Díaz señaló a Javier. «Esta casa, la casa en la que vivimos. ¿Quién la compró? Carmen. Mi pensión mensual. ¿Quién la transfiere? Carmen. Durante los últimos 3 meses he estado viendo los informes estratégicos de la empresa. Eran geniales. Pero cuando conocí al director Díaz, me confundí. El hombre que conocí no era el mismo cerebro detrás de esos informes. La estrategia era afilada, pero el ejecutor era torpe. Mateo se puso de pie. Miró directamente a Carmen con una admiración no disimulada. «El cerebro de esta empresa siempre ha sido usted, señora Carmen». Carmen le devolvió la mirada. Asintió levemente. Ya no como la esposa del director, sino como la CEO y presidenta del consejo. Cuando Carmen salía de la sala de reuniones, Mateo la alcanzó. «Señora Carmen, ha sido una presentación increíble». «Gracias, señor Vargas. Y gracias por su confianza», dijo Carmen. «Por favor, llámeme Mateo. Parece que trabajaremos juntos a menudo», dijo Mateo con una sonrisa sincera. «Estoy impresionado. Ha conseguido limpiar la basura y pulir el diamante al mismo tiempo». Carmen sonrió débilmente. «Solo he recuperado lo que era mío por derecho». Cuando entró en su ascensor privado, se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma de hacía 2 días. Ya no quedaban restos de un corazón roto. Solo fuerza, concentración y una determinación de acero. Estaba de vuelta. Lucía estaba sentada en un banco de hierro en una vieja y oxidada estación de autobuses. La mezcla de olor a orina y gases de escape revolvía su estómago nauseabundo. Después de desmayarse en el vestíbulo de la oficina de Javier, fue llevada a un hospital público. Allí, recibió la noticia. 2 meses de embarazo. El médico se lo dijo con cara de cansancio. «Felicidades, señorita, pero los gastos corren por su cuenta. No tiene seguro». Lucía salió del hospital sintiéndose vacía. No tenía ni un céntimo. No tenía destino. Javier, su única esperanza, estaba ahora en un centro de detención, esperando juicio. Su primera esperanza fue la señora Díaz. Siempre lo he sido. «Represento a mi grupo de inversión», continuó Mateo. «Planeábamos retirar nuestros fondos porque no confiábamos en el liderazgo del director Díaz. Pero después de escuchar su presentación hoy, no solo nos quedaremos, sino que duplicaremos nuestra inversión. Proporcionaremos todo lo necesario para hacer realidad este plan». Fue una victoria absoluta. La reunión terminó con un estruendoso aplauso. Carmen había reclamado oficialmente su lugar. «Ni se te ocurra intentar vincular a nuestra familia. Mi hijo está en la cárcel por tu culpa, mujer de mala suerte. ¿Y ahora vienes a traer más problemas? Pero, ¿a dónde voy, señora? No me importa. Lárgate de aquí. Esta casa también me la va a embargar Carmen. Habéis arruinado mi vida». «Fuera». La puerta se cerró de golpe en su cara. Lucía se derrumbó sin fuerzas en el porche de esa casa, y finalmente fue expulsada por el guardia de seguridad de la urbanización por alterar el orden. Segunda esperanza, su madre. Su madre biológica, que se había vuelto a casar con el padre de Carmen. Lucía y su madre nunca habían sido cercanas. Su madre siempre había querido más a su hijastra rica, Carmen, que a ella.
pero en su desesperación lo intentó. Caminó varios kilómetros hasta la modesta casa antigua donde vivía su madre. Su madre estaba en casa. Al ver a Lucía, sucia y desesperada, la metió dentro. Lucía, Dios mío, ¿dónde has estado? Tú con Javier. Lucía se derrumbó en los brazos de su madre, llorando a lágrima viva. Mamá, ayúdame, estoy embarazada. Inmediatamente, el abrazo de su madre se aflojó. La mujer apartó a Lucía. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿De quién? De Javier, asintió Lucía débilmente. El rostro de su madre se transformó en furia. Desagradecida. ¿Eres estúpida o qué? Has arruinado la familia de tu hermana. Por tu culpa, Carmen está furiosa. Tu padre está avergonzado. Yo estoy avergonzada. Pero necesito ayuda, mamá. ¿Qué ayuda? ¿Crees que puedo ayudarte? Lo has arruinado todo. Has avergonzado a la familia. Vete de aquí. Mamá, estás echando a tu propia hija. Si te comportas como una puta, ya no eres mi hija, gritó su madre. ¡Fuera! No traigas esta desgracia a mi casa. Lucía fue echada por tercera vez. De una casa de lujo, de la casa de su futura suegra, y ahora de la casa de su propia madre. Estaba completamente sola. Durante semanas, Lucía vivió en la calle. Dormía en portales de tiendas, en la estación, en cualquier lugar donde pudiera cerrar los ojos. Comía de la caridad de la gente, o de las sobras de los contenedores de basura. La belleza de la que se enorgullecía se había desvanecido. Su rostro estaba sucio, su pelo enmarañado y su cuerpo empezaba a hincharse por el embarazo. Tenía que trabajar. Pero, ¿quién contrataría a una mujer embarazada sin documentos ni habilidades? Finalmente encontró un lugar. Un bar abarrotado y de mala muerte cerca de un mercado sucio. La dueña, una mujer gorda y malhumorada, accedió a contratarla como fregaplatos. La paga diaria era suficiente para comprar un plato de lentejas y una botella de agua. Aquí, el karma de Lucía alcanzó su punto álgido. En una cocina caliente, húmeda y maloliente. Ella, que soñaba con ser una gran señora, ahora tenía que doblar la espalda durante horas, fregando platos sucios y ollas con comida pegada. Suplicó a un conductor de furgoneta que la llevara a casa de su futura suegra. Llamó a la puerta, lloró, rogó. La puerta se abrió una rendija. Apareció el rostro de la señora Díaz, pálido y lleno de odio. ¿Qué quieres ahora, chica? Ayúdeme, señora. Estoy embarazada, sollozó Lucía, agarrándose el vientre. Es el hijo de Javier, es su nieto. Los ojos de la señora Díaz se abrieron de par en par, pero no de alegría. Fue de horror. ¿Embarazada? Un bastardo. La televisión emitía un programa de entrevistas de negocios, y en la pantalla la vio. A su hermanastra Carmen. Parecía muy diferente. Con un elegante traje de chaqueta azul marino, el pelo perfectamente peinado. Estaba sentada erguida, hablando con confianza a la cámara. Su rostro brillaba con autoridad. El titular debajo de la pantalla decía: Carmen García, CEO del Grupo Fortaleza, una líder en el mundo empresarial. La entrevista hablaba del éxito de Carmen al tomar el control de la empresa, de la masiva expansión que había iniciado, y de la creación de una nueva fundación benéfica. Crash. El vaso que Lucía sostenía se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. «¡Torpe! ¿No puedes ni trabajar bien?», le gritó la dueña del bar. Lucía no la oyó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Vio a la mujer a la que se suponía que debía reemplazar. «Ni se te ocurra intentar vincular a nuestra familia. Mi hijo está en la cárcel por tu culpa, mujer de mala suerte. ¿Y ahora vienes a traer más problemas? Pero, ¿a dónde voy, señora? No me importa. Lárgate de aquí. Esta casa también me la va a embargar Carmen. Habéis arruinado mi vida». «Fuera». La puerta se cerró de golpe en su cara. Lucía se derrumbó sin fuerzas en el porche de esa casa, y finalmente fue expulsada por el guardia de seguridad de la urbanización por alterar el orden. Pero nadie la escuchaba, solo la voz de la dueña del bar, gritándole que volviera a trabajar. Pasaron 6 meses desde el día de la expulsión. Para Carmen, fueron 6 meses de reconstrucción de su reino. Para Javier, fueron 6 meses sintiendo el frío de una celda. Hoy era la culminación. La sala del juzgado estaba llena. El caso de malversación de un famoso director que resultó ser una batalla con su esposa, la dueña de la empresa, había sido noticia durante meses. Carmen estaba sentada en la primera fila, en el banquillo de los testigos de la acusación. Parecía increíblemente tranquila. Su chaqueta y su pelo bien peinado mostraban su clase. A su lado, su socio de negocios, Mateo Vargas, estaba presente para darle apoyo moral. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, estaba Javier. Ya no era el mismo hombre.
Había perdido todo su encanto. Estaba más delgado, su rostro demacrado y pálido. Su ropa era la camisa blanca y fina estándar de los presos. Su mirada estaba vacía. En la fila de atrás también estaba presente la señora Díaz. Su rostro parecía haber envejecido 10 años. Tuvo que asistir como testigo. La casa en la que vivía, al haber sido comprada con fondos malversados de la empresa por Javier, fue confiscada por el Estado como parte de los activos embargados. La señora Díaz vivía ahora pobremente, de prestado en casa de unos parientes. El juicio comenzó. El fiscal presentó las pruebas de forma detallada y sistemática. El flujo de fondos de las cuentas de la empresa a las cuentas personales de Javier, las facturas falsas de proyectos ficticios, las pruebas de la compra del apartamento de lujo a nombre de Lucía, la compra del deportivo para Lucía. Todo comprado con dinero de la empresa, el dinero del sudor de Carmen. «Todo es mentira», gritó Javier de repente, con voz ronca. «Ese dinero era mío. Trabajé duro para esa empresa. Era mi derecho». El juez golpeó el mazo. «Acusado, cálmese. No es su turno de hablar». Y entonces llegó el turno de Carmen de testificar. Se acercó al estrado con elegancia. Juró sobre la Biblia. «Señora García», comenzó el fiscal, ¿podría explicar su posición en la empresa y su relación con el acusado? Con una voz clara y firme, Carmen lo explicó todo. Cómo fundó la empresa desde cero. Cómo, en nombre del amor, le dio a su marido, Javier, el puesto de director. Cómo confió plenamente en él. Y cómo empezó a notar irregularidades. «Noté la primera anomalía hace unos 8 meses», dijo Carmen, mirando directamente al juez, sin mirar ni una sola vez a Javier. Los informes de gastos para un proyecto en el extranjero parecían antinaturales. Las cifras eran demasiado grandes, así que lo verifiqué personalmente. Descubrí que ese proyecto nunca existió. El abogado de Javier, un abogado de oficio, ya que Javier ya no podía permitirse uno caro, intentó objetar. «Protesto, señoría. Esto es un asunto doméstico. Mi cliente está en proceso de divorcio. Esto es claramente un intento de venganza de una esposa herida». Carmen sonrió débilmente, muy débilmente. Se volvió hacia el abogado. «Señor letrado», su voz seguía siendo tranquila pero afilada. «Mi problema doméstico es que mi marido me engañó con mi hermanastra. Y ese problema lo resolví personalmente echándolos de mi casa. Lo que estamos discutiendo aquí es un crimen corporativo. Un delito». Volvió a mirar al juez. «El hecho de que robara dinero de la empresa para financiar su aventura es doloroso, pero eso es solo el motivo. Su crimen es el robo en sí. ¿Acaso mis sentimientos como esposa herida podrían crear milagrosamente docenas de facturas falsas y transferencias ficticias a un banco suizo? Por supuesto que no. Estas cifras son hechos, no sentimientos». La sala guardó silencio. El abogado de Javier no pudo decir nada. Mateo, desde su asiento, sonrió orgulloso. El turno de Javier para testificar fue un desastre. Su abogado le aconsejó que guardara silencio, pero el ego de Javier, ya destrozado, no pudo aceptarlo. «Tú me tendiste una trampa, Carmen», gritó, señalándola desde el banquillo de los acusados. «Lo hiciste a propósito. Nunca me quisiste». «Acusado, cuide su lenguaje», le reprendió el juez. «Ella me convirtió en esto», sollozó Javier. Ahora las lágrimas brotaron. Las lágrimas de un hombre cobarde. Era demasiado perfecta, demasiado rica. Me hacía sentir pequeño. Quería reconocimiento. Quería sentirme como un hombre. ¿Y se sintió como un hombre robando el dinero de su esposa?, preguntó bruscamente el fiscal. «No era su dinero. Era dinero de la empresa. Yo hice crecer esa empresa. De hecho», intervino el fiscal, «desde que usted fue detenido hace 6 meses. Y la señora Carmen García asumió el liderazgo total. Los beneficios de la empresa han aumentado un 30%. Parece que la empresa funciona mucho mejor sin usted». Javier Díaz fue declarado culpable, legal y fehacientemente, de los cargos de malversación de fondos y blanqueo de capitales, condenado a 10 años de prisión y una multa de 5 millones de euros. Si no se pagaba la multa, se añadirían 2 años de prisión. 10 años. Javier se quedó helado. Lucía no estaba allí. La señora Díaz lloraba en la parte de atrás, pero sus lágrimas eran por su propio destino empobrecido. 2 guardias sujetaron a Javier por ambos lados y le esposaron las manos por delante. Cuando se lo llevaban, sus pasos se detuvieron frente a Carmen. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Javier estaban llenos de odio, miedo y un patético rastro de súplica. «Carmen, por favor, ayúdame, Carmen», susurró, con la voz temblorosa. «Yo, lo siento». Carmen lo miró.
La mujer que una vez lo había amado locamente, ahora lo miraba como si fuera una hoja de papel en blanco. Sin amor, sin odio, sin nada. Simplemente guardó silencio. Javier fue arrastrado a la fuerza por los guardias. No, Carmen, te arrepentirás. Suéltame, Carmen. Sus gritos resonaron por el pasillo y luego se desvanecieron lentamente. Carmen respiró hondo y exhaló. Se acabó. Esa carga finalmente había desaparecido. Mateo se levantó y le ofreció la mano. Carmen la tomó. Salieron juntos de la sala del tribunal, dejando que ese oscuro pasado se pudriera allí. Un año después, en el gran salón de baile del hotel de 5 estrellas más lujoso de la capital, cientos de invitados importantes, altos funcionarios y periodistas se habían reunido. Las lámparas de cristal brillaban, reflejando la luz en los hermosos vestidos de noche. En el podio del escenario estaba Carmen. Estaba deslumbrante. El vestido verde esmeralda que llevaba la hacía parecer elegante y majestuosa. Esa noche era el lanzamiento oficial de la Fundación Carmen Ayuda, una fundación que había establecido con su propio dinero. La fundación se dedicaba a ayudar a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y a apoyar a las familias monoparentales para que fueran económicamente independientes. Bajo su liderazgo directo, la empresa había duplicado su tamaño. Se había convertido en un nuevo icono, una inspiración para muchas mujeres. Creo, la voz de Carmen resonó en la sala silenciosa, que la mayor fortaleza de una mujer no es que nunca caiga, sino su capacidad para levantarse, varias veces más fuerte que antes. Esta fundación es la prueba de que, incluso de las ruinas de la destrucción, podemos construir un nuevo castillo. Estalló un aplauso. En la primera fila, Mateo la miraba con una sonrisa llena de amor y admiración. Su relación había evolucionado, de socios comerciales que se respetaban, a una pareja que se apoyaba y amaba en silencio. No tenían prisa, pero todos sabían que eran el futuro el uno del otro. En otro lugar, a la misma hora, en una prisión. La tenue luz de neón iluminaba una celda estrecha y abarrotada. Javier, con la cabeza rapada y un viejo uniforme de preso, estaba agachado en un rincón, limpiando el retrete de la celda. Estaba mucho más delgado, su mirada vacía. Tú, el novato», le gritó el líder de la celda, un preso corpulento. «¿Qué estás limpiando? No te distraigas. ¿No limpias bien?» «Todavía huele mal». Una patada en el hombro lo hizo caer. Javier apretó los dientes. «Sí, jefe», gruñó. Volvió a limpiar el retrete. El que una vez fue director, el que una vez humilló a su esposa, era ahora el verdadero novato. Un sirviente en el último peldaño de la cadena alimenticia de la prisión. En otro lugar, en una habitación estrecha y sofocante. La señora Díaz doblaba ropa sucia, trabajando como lavandera a domicilio. La casa embargada había sido subastada por el Estado. Ahora vivía sola, en la pobreza que siempre había temido. Maldecía al estúpido de Javier, maldecía a Lucía por traer la mala suerte, y maldecía a Carmen por no dejarse engañar. Vivía en el arrepentimiento y el odio. De vuelta al hotel, el evento continuaba en todo su esplendor. Carmen y Mateo saludaban a los invitados cerca del vestíbulo. De repente, hubo un alboroto en la entrada. «Suéltenme, tengo que ver a mi hermana Carmen. Soy su hermana. Por favor». Una mujer intentaba atravesar el cordón de seguridad. Su aspecto era miserable. Su ropa estaba raída, su pelo revuelto. Llevaba en brazos a un bebé delgado de pocos meses, envuelto en un trapo sucio. Era Lucía. Carmen se detuvo. Toda la sala guardó silencio. La música se detuvo. Los invitados se giraron. «Dejadla pasar», dijo Carmen, su voz todavía tranquila. El equipo de seguridad la soltó. Lucía, al ver el camino despejado, corrió cojeando. No corrió para atacar. Corrió y se desplomó de rodillas a los pies de Carmen. Ni siquiera se atrevió a tocar su caro vestido. «Hermana, Carmen, lo siento, hermana», sollozó Lucía. Su cuerpo temblaba violentamente. Se postró en el frío suelo de mármol. «Ayúdame, hermana. Ya he recibido mi castigo». El bebé en sus brazos empezó a llorar. Parecía tener hambre o estar enfermo. «He vivido en la calle, hermana. He fregado platos. Pero me echaron de nuevo por el bebé. Mamá también me echó». Lloraba a lágrima viva. Las lágrimas y los mocos se mezclaban. «Ayúdame, hermana. No por mí, por este niño». Lucía señaló al bebé. «Este niño. Es de Javier, hermana. Él no tiene la culpa. Está enfermo. Necesita leche. Llevo 3 días sin comer». Todos miraban. Algunos con compasión, otros con asco. Carmen la miró durante un largo rato. Miró a la destrozada Lucía. Miró al bebé inocente que lloraba desconsoladamente. No había ira en los ojos de Carmen. Solo una mirada vacía,
como si su trabajo ya estuviera terminado. Hizo una señal a su asistente. La asistente le trajo su bolso. Carmen sacó un talonario de cheques y un bolígrafo. Escribió una cifra. Una cantidad lo suficientemente grande como para conseguir un modesto piso de alquiler, comprar leche y empezar un pequeño negocio. Pero no lo suficientemente grande como para que Lucía volviera a vivir en el lujo. Arrancó el cheque. Lucía extendió una mano temblorosa. Sus ojos brillaban de esperanza. Carmen no le entregó el cheque. Se agachó un poco, a la altura de los ojos de Lucía, que seguía de rodillas. Esto, dijo Carmen, su voz baja pero clara para todos los que estaban cerca, no es para ti, es para este niño. Gracias, hermana. Gracias. Lucía intentó coger el cheque, pero Carmen la detuvo. Escúchame primero. Coge este dinero. Lleva a tu hijo al médico. Busca un lugar decente para vivir. Pero hay una condición. Lucía asintió rápidamente. Lo que sea, hermana. Lo que sea. Después de esta noche, no vuelvas a aparecer ante mí. No vuelvas a mencionar mi nombre. No vuelvas a suplicarme. Considera que estoy muerta. Este dinero es mi caridad, Lucía, no mi perdón. El perdón debes pedírselo tú misma a Dios. Ahora vete. Carmen puso el cheque en la mano sucia de Lucía. Lucía miró el cheque, luego a Carmen. Se postró una vez más, besando el suelo a los pies de Carmen. Gracias, hermana. Gracias. Lucía se levantó, abrazando con fuerza a su bebé, y salió del salón de baile, tan rápido como había llegado, desapareciendo en la oscuridad de la noche, aferrándose a su única y última oportunidad. La sala volvió a quedar en silencio. Mateo se acercó. No dijo nada. Simplemente se paró junto a Carmen y le ofreció el brazo. Carmen respiró hondo. Le sonrió a Mateo. Aceptó su brazo. Y luego se volvió hacia los atónitos invitados. Disculpen la pequeña interrupción, dijo. Su voz de nuevo firme. Como decía, hay muchas mujeres ahí fuera que necesitan nuestra ayuda. Continuemos con esta gala benéfica. La música volvió a sonar. Los invitados lentamente empezaron a aplaudir. Ya no un aplauso entusiasta, sino un aplauso lleno de respeto. Carmen se mantuvo erguida junto a Mateo. Su corazón estaba ligero. Había pagado todas las deudas del pasado. Había dado una última limosna para cerrar el libro. Ahora era verdaderamente libre. Era la ganadora absoluta de su propia vida.